Hola, bienvenidos a todos. Vamos a ver la clase de tiroides, es nuestra primera clase dentro del módulo de patología endocrina. Y me parece importante para ver el tema de tiroides comenzar explicando el tema del desarrollo embriológico. Y la tiroides hay que estudiarla junto con el desarrollo de las paratiroides y el timo. Y acá tienen un esquema del embrión, donde esto está íntimamente relacionado con el desarrollo de la faringe, los surcofaringios, los arcofaringios y las bolsas faríngeas del lado de adentro. Dentro de lo que es el pliegue, el desarrollo longitudinal del embrión, hay algunas estructuras que cambian de posición y que no siguen la lógica que uno tiene antes de conocer cómo es el desarrollo. Fíjense acá el desarrollo de los surcofaringios, 1, 2, 3 y 4. En un corte transversal van a ver la faringe en forma completa y la relación que tiene con las bolsas faringes, en este caso, que son dependencia del endodermo. Cada uno de estas arcofaringios tiene estructura de tipo arteria, vena y nervio. Estos son los surcos o grooves faringios, numerados de 1 a 3. Y esta es la faringe propiamente dicha. Acá tienen estructuras de tipo mesodérmico, cartílago, nervio y músculo, y una rama del arco aórtico. Y vamos entonces al desarrollo de las bolsas faringeas en relación a lo que mencionábamos recién, el mismo corte transversal, para mostrar básicamente lo que ya veníamos viendo con el mismo tipo de evolución. Es importante destacar, acá ya se empieza a ver la localización del divertículo tiroideo. Ese es el comienzo en el foramen ciego, y de ahí va a hacer un desarrollo en sentido caudal. Fíjense cómo hay desarrollo de estructuras o senos cervicales. Acá tienen la paratiroides inferior y el timo originándose en la tercera bolsa faríngea, por arriba de la que después va a ser la paratiroides superior y el origen de las células parafoliculares. Esto lleva a una migración donde las células parafoliculares y la paratiroides superior en el desarrollo posterior van a quedar por arriba de la paratiroides inferior y el timo, y la tiroides hace el crecimiento en sentido distal. Esto es importante reconocer porque puede haber restos o localización de tiroides ectópica en cualquiera de estas topografías, ¿sí? En el trayecto, la tiroides queda conectada con el piso de la boca a través del conducto tirogloso, el término. Acá tiene el desarrollo de tráquea y la vía aérea, que no es más que dependencia del tracto digestivo anterior, depende cómo lo miren. Relación con otras estructuras mesodérmicas como son el hueso hyoides y el cartílago tiroides, ¿sí? Acá tienen la relación con la tráquea. Fíjense que la tiroides, acá no lo está dibujado, pero descansa sobre un escudo coraza que es el cartílago tiroides. De hecho, el término tiroides, tanto para el cartílago como para la glándula, quiere decir escudo. Esa es la palabra que quiere decir escudo. Ahí tiene las células parafoliculares junto con la paratiroides superior en relación íntima con la tiroides, ¿sí? Yo creo que podemos pasar ahora a ver la segunda diapositiva, donde hay otro video ilustrativo para demostrar la relación anatómica con la que finalmente quedan las 4 paratiroides, 2 superiores y 2 inferiores, con estructuras nobles, obviamente con la tiroides, con la tráquea y con estructuras neurales que están presentes. Este es el lóbulo piramidal, que puede ser bilateral o puede encontrarse más desarrollado en un solo lado. A esto lo aclaramos porque puede haber patología oncológica, carcinomas de tiroides originados inclusive en el conducto tirogloso o en el lóbulo piramidal. Acá tienen las paratiroides, que son posteriores con relación a la tiroides y ubicadas justo en el surco por el que transcurre entre la tiroides y la tráquea, junto con el esófago por atrás o faringe, el nervio recurrente laringio, con lo cual uno de los riesgos es el desarrollo de, digamos, de complicaciones postquirúrgicas. Complicaciones postquirúrgicas cuando uno opera una tiroides, que veremos los motivos por los cuales se opera una tiroides, que vienen de la mano de un hipoparatiroidismo secundario a la pérdida de las paratiroides porque se las trajeron con la tiroides. Por eso es importantísimo reconocerlas en la cirugía o durante la cirugía. Esto es por destreza del cirujano, y además hoy día hay métodos de medicina nuclear con radiocaptación de sustancias activas como ser el Sestamibi, MIBI, que es altamente captado por las glándulas paratiroides y que permiten reconocerlas por
sistema de Gamma Pro o por cámara gamma también. En este trayecto, estas paratiroides pueden aparecer inclusive, sobre todo la paratiroides inferior, puede volverse solidaria con el timo y terminar apareciendo, en un caso de hiperparatiroidismo primario, por un adenoma de paratiroides. Ese adenoma a veces no aparece en su localización habitual y puede aparecer en el timo, en el mediastino, ¿sí? Pegado al timo. De la misma manera puede aparecer la paratiroides metida en la tiroides como si fuera un nódulo tiroideo, simulando un nódulo tiroideo que en realidad es un nódulo paratiroideo. Esto sería patología básica de paratiroides, y creo que es todo lo que vamos a ver de paratiroides. En el libro está explicado bien el concepto de adenoma paratiroides, mecanismo con la ciclina D1 como uno de los mecanismos fundamentales de desarrollo de adenomas, hiperplasia paratiroidea o como hiperparatiroidismo secundario a insuficiencia renal crónica, y la posibilidad de que algunos de esos nódulos en el hiperparatiroidismo secundario se vuelvan autónomos en varias topografías, con lo cual también es indicada la cirugía, en este caso de las 4 paratiroides, dejando siempre una glándula. Resulta que para la cirugía de tiroides, cuando uno retira la tiroides, uno provoca un hipotiroidismo quirúrgico, y la hormona tiroidea es un clásico, existe, se sintetiza y se puede, o además que se sintetiza, es hormona, digamos, derivada de simios, otras especies, pero hay reemplazo, obviamente. Para la paratormona, la hormona paratiroidea, no hay reemplazo, con lo cual vienen las complicaciones clínicas por mal manejo del calcio, hipocalcemia, y en esos casos contracturas musculares, especialmente los músculos maceteros, lo que se conoce cuando uno desencadena con maniobras de estimulación de los músculos, con dedos y demás, como signos de Schwostek, ¿sí? Esto es clínica médica, y yo no hago clínica, pero deben saberlo también. Bien, entonces ya pasamos por estos temas, y entonces vamos a ver algunas patologías relacionadas a esta cuestión embriológica que mencioné. Una de ellas es el quiste tirogloso en relación al conducto tirogloso. Entonces lo primero que tienen que saber es el revestimiento. Es un revestimiento que, como es un derivado del epitelio en última instancia respiratorio, tiene este tipo de revestimiento cilíndrico ciliado, pseudoestratificado, pero también puede ser de tipo pavimentoso en las porciones más altas, si los quistes son altos. Muchas veces el quiste abarca todo el trayecto del conducto tirogloso, y como el conducto transcurre en íntima relación con el hueso ioides, que lo tienen acá, la resección debe incluir el hueso ioides. En este caso está seccionado el cirujano y viene como parte de la pieza de resección de un quiste tirogloso. El quiste tirogloso se reconoce muy bien, acá lo tienen en relación al cartílago, y se reconoce toda esta patología de paratiroides, tiroides, etcétera, nódulos. Es territorio básicamente desde el punto de vista de imágenes, de la ultrasonografía, o sea, la ecografía. Acá tiene una imagen panorámica de un quiste tiroloso con algunas proyecciones papilares. Puede tener tejido tiroideo asociado, como tiene acá en relación al quiste, y acá lo que ven es hueso, el hueso ioides en relación a la pieza, cortado todo, obviamente previo de calcificación, para ver la íntima relación de estas estructuras. Otra de las patologías que uno puede encontrar, y simplemente la menciono, ya la habíamos mencionado antes, es la presencia de glándulas paratiroides heterotópicas en todo el trayecto que ustedes ven aquí, desde el piso de la lengua o piso de la boca hasta áreas prelaringias, e inclusive puede aparecer tejido tiroideo a nivel subesternal o intratorácico. ¿Recuerdan? Así como hay tejido tiroideo, también puede haber patología. Puede aparecer carcinomas papilares primarios en estas topografías sobre tejidos heterotópicos, ¿sí? Pero la inmensa mayoría de las tiroides heterotópicas están acá, en la base de la lengua, casi un 50%. Y lo que puede ocurrir es que si hay tejido tiroideo en la base de la lengua, a veces lo que falta es la tiroides acá. ¿Sí? O sea, por falta de censo quedó ahí, entonces hay un gran porcentaje, 70% de las tiroides linguales van acompañadas de ausencia de tiroides ortotópicas, o sea, no tienen la tiroides donde debiera estar, ¿no? Bien, en cuanto al eje normal de funcionamiento, tenemos la homeostasis del eje hipotálamo-pituitaria-tiroides a través de la TRH, TSH. Obviamente acá participa la porción anterior de la hipófisis.
Y en última instancia lo que hace esto es estimula la secreción y la síntesis por parte de la glándula tiroides de las hormonas tiroides, que son T3 y T4, y estas hormonas van a tener actuación en los tejidos que tienen receptor para hormona tiroidea, que no son todos, pero una inmensa mayoría. El efecto de la hormona tiroidea lo conocen mejor ustedes que yo. Pero bueno, actuando sobre diversos genes que son targets y que van a producir estimulación de la síntesis, obviamente de la expresión del gen y de desarrollo de proteínas con alguna función en general proactiva, ¿sí? Desde el punto de vista de los síndromes clínicos, esta es básicamente, esta diapositiva lo que apunta es a explicar por qué consulta a un paciente que tiene problema de tiroides. Bueno, lo clásico es que consulte o por agrandamiento de la glándula, lo cual se conoce con un término muy preciso que es bocio, por hipertiroidismo o por hipotiroidismo. El bocio es cualquier tipo de agrandamiento de glándula tiroides que puede ser nodular o difuso y puede ir acompañado de aumento de la función, puede estar, o sea, con hipertiroidismo, puede ir con hipotiroidismo o puede venir con una función conservada eutiroidea. El hipertiroidismo, entonces, características clínicas, las sabe mejor que yo, las repasamos rápido: la piel caliente, puede haber exoftalmos, de hecho lo hay exoftalmos en algunos de los cuadros de hipertiroidismo clásico, taquicardia, atrofia muscular, y las causas más frecuentes de hipertiroidismo primario, o sea, con causa en la tiroides, o desde la tiroides, es la enfermedad de Graves, cirujano irlandés. También puede ocurrir en el contexto de algunos bocios. La enfermedad de Graves es un bocio difuso, o sea, sin nódulos. Algunos bocios multinodulares, la mayoría son simples, sin toxicidad, sin producción de hipertiroidismo, pero algunos pueden producir hipertiroidismo, menos frecuente el Graves, pero es otra de las causas. Y después adenomas foliculares de la tiroides que funcionen, porque la mayoría no son funcionantes, pero algunos pueden ser funcionantes. Causas raras de hipertiroidismo: tiroiditis aguda o subaguda. En general, las tiroiditis, la mayor parte de ellas, tarde o temprano, terminan produciendo destrucción de la glándula, por lo cual van a llevar al capítulo que sigue, que es hipotiroidismo, no hiper. Pero pueden pasar por un estadio de estimulación de hipertiroidismo. Hay carcinomas funcionantes, extremadamente raros, la mayoría no son funcionantes. Recordar, la mayoría de estos carcinomas son fríos desde el punto de vista de la captación de yodo. El yodo se capta para la producción de la hormona T3, T4. Uno lo puede marcar con yodo radioactivo y ver si captan mucho, se llaman nódulos calientes; si captan poco, son nódulos fríos. La mayor parte de los carcinomas son nódulos fríos desde el punto de vista de centellografía y de medicina nuclear. No todo nódulo frío es carcinoma, hay muchos nódulos no funcionantes o hipocaptantes que no son cáncer, pero tomado de la otra punta del vericueto estadístico, la mayor parte de los carcinomas son hipofuncionantes, pero algunos raros pueden funcionar. Otras causas: adenomas en la hipófisis, produciendo, o en el hipotálamo también, produciendo diversas situaciones, o la presencia de tejido tiroideo en el ovario, de manera, digamos, no es que sea tiroides ectópica, se lo interpreta hoy día como una forma de teratoma monodérmico, o sea, un hallazgo, digamos, en un ovario de una lesión de origen germinal que diferencia un solo tejido, que es tiroides. Ustedes ven tiroides en el ovario y eso se llama estruma ovárico. Y eso sobre un estruma ovárico puede haber carcinomas papilares, puede haber carcinomas medulares, puede haber patología que se ve en la tiroides normalmente. Son rarísimos los estrumas ováricos. Más raros todavía son los estrumas ováricos complicados con algún tumor o algo propio de la tiroides en el ovario. Los coriocarcinomas pueden producir hipertiroidismo raramente, ¿sí? Bien, y de la otra gama, parte que es del hipotiroidismo, hay dos cuadros clásicos: el hipotiroidismo en infancia o congénito, que es el cretinismo. Eso ocurre, hoy, como dijimos, durante el desarrollo de la infancia, donde hay un retardo físico y mental. O ya el hipotiroidismo en adultos, con pérdida de la función de la hormona tiroidea por falta de glándula, por destrucción de la glándula, por tiroiditis, por lo que fuera, que produce un cuadro que en general se le conoce como mixedema. Esto es porque muchos tejidos, como el tejido adiposo a nivel, por ejemplo, serosas también, pericardio, mediastino, etcétera, pueden tener edema, puede haber incremento del tejido adiposo a ese nivel, y por eso se llama mixedema. Hay que distinguirlo de una forma específica de mixedema, que es el mixedema pretibial, que se ve acá en la enfermedad de Graves, que es con hipertiroidismo. Entonces, una confusión habitual, tanto en
alumnos, pregrado, como también en médicos ya formados, es la confusión del mixedema, del hipotiroidismo, que es algo más genérico, como un término amplio para llamar la clínica del hipotiroidismo en un adulto. No confundirlo con el mixedema pretibial de la enfermedad de Graves, que lo vamos a ver. Bueno, pero en general el hipotiroidismo, aparte de este edema generalizado, presentan letargia, la piel seca, intolerancia al frío, y las causas más frecuentes de hipotiroidismo son, por lejos, la ablación quirúrgica o radiación. Si ustedes tratan un paciente que tiene algún remanente de tiroides con yodo radioactivo, destruye la glándula, y eso hace que haya un hipotiroidismo en consecuencia. Y es rápidamente resuelto con la ingesta de hormona tiroidea de manera medicamentosa, ¿sí? Más raro, la agenesia de tiroides. Una causa frecuente es la tiroides de Hashimoto, que vamos a ver, una forma de destrucción inmunológica de la glándula en evolución, digamos, crónica, o un hipopituitarismo. Bien. Entramos entonces en el capítulo terreno de las tiroiditis. Vamos a mencionar en primer lugar tiroiditis infecciosas en general. No suelen ser tiroiditis puras, suelen ser extensión o asociaciones con infecciones de la vía aérea superior en general. O sea, es raro ver una tiroides, pero lo que puede ocurrir es una complicación de una infección de la vía aérea superior en la tiroides, como por ejemplo la producción de un absceso, ¿sí? Como dice acá, formas supurativas o no supurativas. Algunas formas supurativas pueden producir abscesos tiroides. Las formas agudas, muy relacionadas con estas formas supurativas, los agentes más frecuentes son el Streptomycosis, Staphylococcus aureus y Pneumococcus. Las formas crónicas, más bien subagudas o crónicas, son causas, digamos, por micobacterias, tuberculosis a la cabeza, sífilis y micóticas. Son raras que sean pura y exclusivamente tiroides, suelen ser una afectación secundaria de una infección más generalizada, o causas virales, ¿sí? Entonces acá tenemos algunos ejemplos. Fíjense, esto podría pasar tranquilamente por un tumor en la tiroides, pero uno ve que hay una pérdida de densidad, esto tiene menor densidad que el resto de la glándula, y esto es un absceso tiroideo. ¿Cómo lo diagnosticamos? Acá una cosa muy fácil de hacer en la tiroides es meter una aguja, una punción. La punción aguja fina de la tiroides nos permite muchas veces diagnóstico y a veces hasta resolución. Cuando ustedes tienen un quiste muy grande, o en este caso un absceso, la punción permite el drenaje del contenido. Ustedes pueden pedir al patólogo que lo mire ese contenido para descartar causas tumorales, otras cosas, y así se ven, son extendidos, en este caso con gran neutrofilia, porque esto es un absceso. Estas son células de foliculares que ven que si la miran en detalle está formando estos foliculitos. Claro, no es un corte histológico, esto es un extendido citológico, con lo cual los folículos se ven en 3 dimensiones, un poco aplastados por el portaobjeto, ¿sí? A veces cuando hay destrucción de la glándula o ya abscesos más grandes, lo ideal es la cirugía, porque si no es difícil de que esto no recaiga. Entonces, muy raramente uno puede ver resecciones quirúrgicas por una tiroiditis aguda con complicaciones de tipo absceso, en este caso hemorragia, sin nódulos, sin nada que plantee ningún otro tipo de malignidad, y eventualmente algún corte histológico, una tiroiditis, que es bastante raro de ver, en este caso una tiroiditis con neutrófilos. La tiroiditis granulomatosa, obviamente acá adentro entran parte de lo que mencionamos recién, todas las que producen tuberculosis y demás, que son las causas conocidas. Pero vamos a mencionar básicamente una tiroiditis subaguda o de células gigantes que se conoce como tiroiditis de Decker-Vein. La tiroiditis de Decker-Vein es granulomatosa, pero sin un agente causal, aunque algunos plantean si la causa no es viral. Los granulomas se producen por destrucción de los folículos y engloban al coloide que está dentro de los folículos. Son mujeres, gran parte de la patología tiroidea es relacionada a mujeres. Hay cierta asociación con el HLA-B35, con lo cual se plantea también si no hay una participación autoinmune o alguna predisposición inmunológica que explique por qué se ve más frecuentemente en mujeres. Esta tiroides de Decker-Vein es difusa, afecta a toda la glándula, con un crecimiento asimétrico, hay sectores donde se ve más que en otros. La glándula duplica su tamaño y va acompañada de algo de fibrosis, además de los granulomas, ¿sí? Inflamación, granulomas son de tipo de cuerpo extraño, porque al haber destrucción del epitelio folicular, lo que contiene el folículo, que es coloide, pasa el contacto con el resto del organismo y obviamente no es reconocido como un elemento propio y es fagocitado por células gigantes. Hay que distinguir esta tiroiditis subaguda granulomatosa de la tiroiditis subaguda linfocítica.
¿Por qué? Porque la granulomatosa es altamente dolorosa, por eso la causa de consulta es odinofagia, bien dolor al tragar o dolor a nivel del cuello, y en cambio la tiroides linfocítica no es dolorosa, no tiene granuloma, no hay destrucción del folículo con granuloma. Pacientes que tienen nódulos tiroides, a veces por la propia palpación o la palpación por profesionales, puede producir después en histología la presencia de nódulos con granulomas, pero ya no son difusos, son el sector donde están los nódulos. Entonces eso por la palpación se llama así, tiroiditis granulomatosa o tiroiditis por palpación, que después la glándula es operada por dolor, por molestia, y está causada por el trauma local, y se ve en la mayoría de las piezas operatorias especialmente cuando en hospitales escuela o en hospitales donde tienen alumnos participando del examen clínico de los pacientes y practican las maniobras de palpación en un paciente, una secuencia de 7, 8, 10 alumnos, y probablemente después del sexto ya se estén rompiendo algunos quistes, algunos folículos, y entonces producen el fenómeno de granulomas en ese caso. Se me acaba de tapar la bombilla, por eso me demoro un minuto. Bueno, otras causas ya mencionadas en la parte infecciosa: tuberculosis, micosis y sífilis terciaria. Todas esas van con granulomas habitualmente también. Acá tiene una tiroides de Kerben. Fíjense que la destrucción lleva a la pérdida del coloide, y la pérdida del coloide hace dos cosas. Por un lado, pierde el brillo coloideo propio de la glándula y pierde el color. El color rojizo pasa a ser un color más blanquecino. Hay menos coloide, hay menos coloración rojiza, menos brillo coloideo. Acá hay brillo, pero bueno, nada, por la superficie de corte. Pero en general estas glándulas suelen ser bastante opacas y con pasaje de color rojizo a un color pardo o pardo grisáceo. Fíjense los granulomas, acá los tienen, hay células gigantes en buena cantidad, acá tienen directamente coloide y células gigantes, histiocitos, algún folículo remanente rodeado de histiocitos, ¿sí? En este caso hay destrucción del folículo y después viene el tema de los granulomas, con lo cual algunos plantean que no está todavía claro la fisiopatogenia de Becker-Behn. Es difuso en toda la glándula y es entonces la tiroiditis subaguda granulomatosa con, recordar, el dolor exquisito clínico de odinofagia. La tiroiditis por palpación es básicamente lo mismo, pero lo van a ver por sectores. Van en un nódulo que dice, bueno, acá hubo algo. Está el granuloma reemplaza los folículos, fíjense, son células multinucleadas, ya no es epitelio folicular, pero dibuja la forma de los folículos, inclusive queda algo de coloide acá rodeado por células multinucleadas, y bueno, todo esto distribuido en un sector de la glándula, uno asume que es tiroiditis por palpación. Esta glándula seguramente la operaron por un carcinoma papilar o por algún nódulo en otra parte, y bueno, esto es lo que quedó de algún nódulo previo que fue estudiado o palpado. Bien, tiroiditis autoinmunes, básicamente hay dos, pero la más importante es la tiroiditis de Hashimoto, que es linfocítica también, pero cuando hablamos de tiroiditis linfocítica, sin aclarar nombre propio, nos estamos refiriendo a tiroiditis en el grupo pediátrico, ¿sí? Entonces, tiroiditis linfocitaria o linfocítica es una causa frecuente de agrandamiento glandular de bocio en chicos, pueden ser mujeres posparto también. El libro la menciona sin mucha mayor especificación, pero tenemos que distinguirla de lo que es ya como entidad la tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que se ve como buena enfermedad autoinmune en mujeres mayores de 40 años. Hay una relación hombre-mujer o mujer-hombre de 10:1. Está asociada con otro HLA que es HLA-DR5. Y habría tres mecanismos, o sea, se sospecha de una falla en la tolerancia inmune con antígenos que debieran ser tolerados, obviamente por ser propios, y esta falla por tres vías, que lo vamos a ver. Este es un dibujo relativamente nuevo en el libro de Robbins, que es las tres vías son por linfocitos citotóxicos CD8 positivos, por la vía de las citoquinas o por anticuerpos antitiroides. La enfermedad pasa por un periodo bastante extendido de hipertiroidismo, donde estos anticuerpos antitiroideos, además, son contra los receptores de tirotrofina, con lo cual hay un aumento de la producción de hormona tiroidea, por lo tanto, hay una destrucción de la glándula. Entonces hay un primer periodo de estimulación que rápidamente pasa a un periodo de destrucción glandular con eutiroidismo, y el estadio final
es el que caracteriza a la tiroiditis de Hashimoto, que es el hipotiroidismo. Estos infiltrados linfóideos hacen que en estas glándulas con tiroiditis de Hashimoto se vea con mayor frecuencia que en la población general la asociación con linfomas o leucemias en la glándula tiroides. Esa es una complicación posible. La otra, estas tiroiditis de Hashimoto tienen mayor frecuencia de desarrollo de carcinoma papilar que los pacientes que no tienen tiroiditis. Está aumentado 6 veces el riesgo en los pacientes con tiroiditis de Hashimoto por sobre la población general de desarrollar un carcinoma papilar. Estas son las dos complicaciones oncológicas, ¿no? Linfomas de tipo B habitualmente o carcinoma papilar. Estos son los 3 mecanismos. Dijimos células T citotóxicas actuando directamente, produciendo daño del epitelio folicular, por vía de, digamos, de citoquinas, de interferón gamma, producido por células CD4 o TH1. Esto activa macrófagos, que los macrófagos producen también daño del epitelio, y finalmente células plasmáticas que liberan sus inmunoglobulinas, que también actúan sobre células NK, que tienen receptores para las fracciones PC de inmunoglobulinas, y esta es entonces la citotoxicidad mediada por anticuerpos, ¿sí? En algunos puntos se superpone, lo único que estas glándulas, en vez de ser glándulas grandes, como la tiroides de Kerben, en este caso son glándulas que disminuyen su tamaño para el momento en que son operadas, con el hipotiroidismo, y fíjense que pueden tener desarrollo de nódulos, pero hay una pérdida sistemática del brillo coloide, de la coloración rojiza de la glándula, normalmente tiene un color rojo intenso, acá pasa a ser un color grisáceo, pardo grisáceo o pardo blanquecino. Diversos casos, fíjense, esto ya es una glándula directamente atrófica, está muy disminuida de tamaño y de peso. Puede haber desarrollo de nódulos en el contexto de atrofia, ¿sí? Como se ven algunas en el caso de arriba a la derecha y de abajo a la izquierda. Y la histología de estas tiroiditis de Hashimoto lo que tienen son estos infiltrados linfoides intersticiales que con frecuencia conforman verdaderos folículos linfoides. Esto es como una zona parafolicular, un centro germinal, hay acá diversos tipos de linfocitos. El epitelio, de manera reactiva, cambia de tener células de tipo foliculares, que son de tipo cuboidales, pasan a tener células con mucho citoplasma granular. Y los gránulos son acidófilos. Entonces tienen estas células de aspecto acidófilo, que se conocen con 2 nombres, son distintos, células de Hartle, o células en inglés, ¿no? En realidad el término es alemán, Hurtle, ¿sí? O el otro término, como se los conoce también, son las células de Ashkenazi. Esos gránulos no son más que mitocondrias, son citoplasmas que se llenan de mitocondrias, ¿sí? Por eso el aspecto que tienen las células a veces recuerda al de los hepatocitos, porque los hepatocitos también están llenos de mitocondrias. Entonces esos cambios hepatoides oncocíticos, se los llama así, por oncocítico es un citoplasma, onco se refiere a tumefacto, no a tumor oncológico, sin citoplasma tumefacto lleno de gránulos acidófilos. En este caso, para recordarles, tienen una tiroides de Hashimoto, pero en este caso desarrolló un nódulo blanquecino, que cuando lo vieron en la resección quirúrgica es un linfoma. Fíjense la presencia de elementos linfoides atípicos de tamaños monomorfos, tamaños pequeños e intermedios, que borran prácticamente la arquitectura de la glándula y dejan ver un residuo glandular acá en la parte periférica con algo de coloide y un epitelio que ha modificado y ha pasado a ser un epitelio de tipo oncocítico. Entonces, tiroiditis Hashimoto más un linfoma, en este caso un linfoma MALT, que es una de las variantes del linfoma B más frecuentemente asociado a tiroiditis Hashimoto. Bien. La otra tiroiditis con nombre propio que tienen que conocer es la tiroiditis de Riedel. Tiroiditis de Riedel es una más de los distintos tipos de enfermedades fibrosantes que actualmente se las engloba dentro del espectro de patologías IgG4 relacionadas. Se conoce como enfermedad IgG4 relacionada un grupo de enfermedades que tienen en común varias cuestiones morfológicas. Una es fibrosis que suele extender el límite de los órganos y suele producir un patrón concéntrico alrededor de vasos. Hay una buena carga inflamatoria, o más que inflamatoria, de células infiltrando la lesión, la mayoría de ellas eosinófilos y plasmocitos, dependiendo del estadio de la enfermedad, y esto es común a todas las enfermedades IgG4 relacionadas. Tal vez la tiroides de Riedel es una de las últimas relacionadas a la enfermedad IgG4.
Esto ya el libro de Robbins en la ultimísima edición, que sería la 10ª edición, 2020, ya empieza a hablar de tiroides arterial como una forma de enfermedad 4 relacionada. Pero recuerden que hay otras enfermedades similares en otros órganos, como por ejemplo la colangitis esclerosante, algunos plantean si no lo es, la pancreatitis autoinmune, hay enfermedad orbitaria relacionada con IgG4, una cantidad de enfermedades, la fibrosis angiocéntrica eosinofílica a nivel del tracto respiratorio superior, diversos nombres, pero un mismo mecanismo. ¿Qué tiene en común con esa enfermedad de la tiroides de Riedel? Un punto es que habitualmente no se limita a la tiroides. Produce una fibrosis que deforma la glándula y que se extiende, como dice acá, a tejidos blandos circundantes, dando una inflamación en partes. Después, parte de lo que yo mencioné es que la inflamación se produce en la pared de vasos medianos. La enfermedad simula cáncer, por esto de ser fibrótica, es una induración de la glándula que se va metiendo en tejidos adyacentes y uno cree que es un cáncer, es una tiroides de Riedel, ¿sí? Es rara, la verdad que es rara, pero cada tanto aparece y es más frecuente en mujeres 3:1. La mayor parte de la patología tiroidea es más frecuente en mujeres, cánceres vamos a ver lo mismo, tiroiditis lo mismo, sean autoinmunes, infecciosas, etc. Es causa de cirugía, por esto de la fibrosis, requiere cirugía, son bastante complejas por esto, porque producen una gran fibrosis, hay un plano de clivaje dificultoso muchas veces con respecto al resto de los tejidos. Entonces eso complica la cirugía. Si ustedes me preguntan dónde está el remanente tiroide acá, no quedó nada, es todo fibrótico. Fíjense, elementos plasmocitarios, algunos eosinófilos por ahí dando vueltas que apenas los podemos discernir. Por este lado la glándula todavía conserva parte del límite, pero después hacia este sector el taco no tiene una delimitación clara, con lo cual el proceso fibrótico con bandas gruesas de colágeno y esta fibrosis concéntrica perivascular se extiende con frecuencia a los tejidos blandos periglandulares. Si nos paramos entre la patología autoinmune y un cuadro clínico que es el hipertiroidismo, tenemos la enfermedad de Graves, que ya lo habíamos mencionado, que es un bocio difuso tóxico, por eso el término acá lo ponen, es difuso y produce, digamos, tirotoxicosis o una situación, digamos, de hipertiroidismo. Y la tríada clásica es esa, hipertiroidismo sumado a oftalmopatía infiltrante, esto es una infiltración de los planos blandos, de los tejidos blandos, de la grasa retroocular a nivel orbitario, que lleva el ojo hacia afuera. Por eso estos pacientes lo que tienen es un exoftalmo, el ojo es empujado hacia afuera. Y el tercer elemento, ya lo mencioné cuando hablamos del mixedema, del generalizado, del hipotiroidismo, en este caso, que es hipertiroidismo, hay una dermopatía infiltrante localizada en la región pretibial y que se conoce como mixedema también, pero es mixedema pretibial. Entonces ahí vienen las confusiones de los dos tipos de mixedema. Mixedema como cuadro de hipotiroidismo sistémico y el mixedema pretibial localizado en la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves es mujeres 10 veces a 1, como gran parte de lo que vimos hasta ahora. 2% de las mujeres en Estados Unidos padecen la enfermedad de Graves. Los hermanos gemelos, hay una concordancia de enfermedad de Graves entre el 30 y 40%, o sea, cuando un gemelo tiene Graves, el otro, la mitad de los gemelos, cuando uno tiene Graves, el otro hermano también. Dentro de la causa habría polimorfismos o alteraciones en estos dos genes, CTLA4 y el PTPN22. Y en la enfermedad de Graves se lleva asociado el riesgo de desarrollar otros trastornos autoinmunes, vitiligo, etcétera, otro tipo de patologías autoinmunes, como signo de multi-autoinmunidad. No voy a entrar en los detalles, esto está sacado de New England Journal of Medicine, pero bueno, gran interacción acá de citoquinas varias, interleuquinas de distinto tipo, actuando sobre un epitelio que va a producir una hipertrofia e hiperplasia. En este caso, a diferencia de la tiroiditis de Hashimoto, los anticuerpos producidos por esta autoinmunidad, sobre todo por células B que interactúan con células dendríticas y células T, estos anticuerpos son antirreceptor de TSH, y en vez de dañar a la célula, lo que hace es la estimula realmente, o sea, tiene un rol en su fusión, con lo cual aumentan la señal dependiente de AMP cíclico, con lo cual produce el hipertiroidismo. Esos receptores también son expresados y aumentados en su expresión a nivel de fibroblastos, sobre todo a nivel retroocular, pero también podríamos aplicarlo esto a la región pretibial, en el nivel del mixedema.
estos fibroblastos proliferan, con lo cual hay un aumento del número de fibroblastos y aumenta la diferenciación de fibroblastos hacia adipocitos, con lo cual aumenta la grasa retroorbitaria, produciendo entonces el exoftalmo. Entonces, esta es la típica mirada del paciente con hipertiroidismo tóxico, bóceo tóxico difuso, difuso tóxico, que es la enfermedad de Graves. Acá tienen el mixedema pretibial con el aumento del tejido de la sustancia amorfa intersticial a nivel de la dermis, en la región pretibial. Esto es una técnica de azul al cian para ver mucinas. Hay incremento de ácido hialurónico intersticial y de otro tipo de mucinas. Y obviamente el bocio, ¿sí? El agrandamiento de la glándula, que muchas veces es clínicamente evidente ya sin necesidad de ir a buscar la glándula por palpación. Estas glándulas son ricas en coloide, pero hay un elemento histológico fundamental. Hay mucho epitelio, el epitelio no le alcanzan los folículos para estar, con lo cual hace estas proyecciones papilares hacia la luz. Y el otro elemento fundamental es esto, hay un aumento de la función, con lo cual hay una gran cantidad de vacuolas de resorción de coloides. ¿Sí? Esto funciona como un almacenaje de yodo y para producción de la hormona tiroidea. Y como un aumento de la función, están todas estas vacuolas tipo Pac-Man o tipo agujeros, queso gruyere, en la periferia del coloide, que es una imagen muy característica, ¿sí? De la enfermedad de Graves, cuando uno ve las cirugías, cuando analiza las piezas quirúrgicas, ¿sí? Estas piezas sí tienen brillo coloideo, tienen una conservación un poco más del color, pero son difusas, son agrandamientos difusos sin nódulos. Eso es una característica, porque todo el epitelio se ve estimulado de manera similar por estos tipos de autoanticuerpos. Siguiendo entonces con la patología ahora de tipo agrandamiento glandular, que comenzamos con el tema de Graves, pasamos entonces al bocio difuso, como en el Graves, pero sin toxicidad. El bocio difuso simple o no tóxico. Este tipo de afectación es toda la glándula por igual, afectada, por eso es un agrandamiento difuso, sin nódulos. Los folículos aumentados están llenos de coloide, pero no hay un aumento de la función, con lo cual no van a ver esos agujeros que veían recién en la histología. Esto es lo que se conoce al ver tanto coloide como bocio coloideo. Pues ya se lo ve muy claro en la característica macroscópica. Y este es el típico bocio que se ve en los bocios endémicos. ¿Esto qué es el bocio endémico? Se refiere a agrandamiento de la glándula que se veía antiguamente en aquellas regiones geográficas con bajos niveles de yodo, y esto ocurre en áreas geográficas alejadas del mar o donde nunca estuvo el mar, en teoría, o poco relacionadas con el mar. Por ejemplo, Alpes, Andes, Himalaya, son áreas centrales. Por ejemplo, en Europa, un clásico eran los Alpes, en Suiza, ¿sí? En nuestro medio, por ejemplo, Salta, donde hay grandes yacimientos de sal, pero la sal que se obtiene ahí tiene poco yodo o casi nada de yodo. Entonces, desde que se instauraron en diversos países leyes que obligan a la incorporación de yodo en la sal, con lo cual cuando uno sala la comida, está incorporando yodo en la dieta, que evita el desarrollo de estos bocios endémicos. Esto para que se entienda. No hay yodo, no hay producción de hormona tiroidea. Si no hay producción de hormona tiroidea, el eje no funciona, o mejor dicho, sí funciona y trata de estimular más la glándula para la producción de una hormona que nunca la va a llegar a producir, con lo cual se produce agrandamiento difuso de la glándula. La TSH aumentada produce un agrandamiento de la glándula en forma difusa. Puede verse también forma de estos bocios difusos simples asociado a dietas ricas en verduras que se llaman crucíferas, como la mandioca, col, acá entraría también la rúcula, brócoli, etc. Se llaman crucíferas porque tienen hojas, o 4 hojas que tienen forma de cruz, por eso viene el término, y son dietas bociógenas, ¿sí? Porque tienen poco yodo también y porque pueden producir este agrandamiento de la glándula. Fuera de lo que es bocio endémico, también puede haber bocios esporádicos, esto en mujeres jóvenes, que puede ser asociado a la dieta, como dijimos recién, o también a defectos hereditarios. Cuando hay un defecto en la síntesis por algún trastorno hereditario raro, en la síntesis de hormona tiroidea, se produce lo mismo. No pueden producir hormona tiroidea y se estimula todo el eje, y entonces eso produce un agrandamiento difuso de la glándula. ¿Sí? Todos estos bocios difusos simples, donde no llega a haber ni hipertiroidismo, ni producción de hormona tiroidea, obviamente van con aumento de la TSH. ¿Sí? Está constantemente aumentando, tratando de compensar la falta de producción de hormona, y entonces van con aumento de la TSH. Entonces tienen glándulas grandes como esta,
con mucho coloide, un color pardo intenso, como ven acá. Esto está sin cortar, fíjense las dos pirámides, o dos lóbulos piramidales, ¿sí? El istmo, lóbulo derecho e izquierdo, esta es la ubicación clásica con forma de monio hacia arriba de la glándula, con la curvatura hacia la parte posterior, o sea, rodeando la tráquea y el cartílago tiroides por detrás, ¿sí? Fíjense de nuevo, acá hay grandes proyecciones papilares del epitelio por la estimulación que tiene, pero no hay vacuola de resorción, hay muy pocas vacuolas, ¿sí? Esto es porque no puede producir hormona por estos bocios endémicos, que ya no hay más, hay muy pocos, ¿sí? Recordad, estos bocios endémicos son bocios que pueden adquirir gran tamaño la glándula, y la glándula cuando crece muchas veces lo que hace es crece hacia el tórax, lo que se conoce como bocio endotorácico. Obviamente, una dificultad después de esto es la dificultad para deglutir, deformidad en el cuello, una cuestión estética también. ¿Sí? Bien. Pasamos del bocio difuso al bocio multinodular. El bocio multinodular hay un intento de corrección del eje, con lo cual entonces estas van con TSH normal o disminuida. ¿Y qué ocurre? Ocurre que parte de la glándula responde y parte no, entonces episodios repetidos de estimulación e involución en un bocio difuso puede llevar a que algunos nódulos se empiezan a desarrollar porque responden, otras áreas empiezan a inhibirse y eventualmente alguno de esos nódulos volverse autónomo. Entonces ya cuando algún nódulo se vuelve autónomo, empieza a producir hormona tiroidea de manera autónoma sin responder al eje, el eje trata de frenar. Entonces la TSH disminuye, pero no lo logra porque el nódulo se volvió autónomo. Entonces ahí tienen que estos pacientes pueden ser eutiroides o con hipertiroidismo, pero con TSH disminuida. Pero bueno, este 10% de los nódulos hiperfuncionales pueden producir hipertiroidismo en estos casos, o sea, a punto de partida de uno de estos nódulos autónomos, y eso es lo que se conoce como bocio multinodular tóxico. O sea, no con eutiroides, sino tóxico, y eso es el síndrome de Plummer, que es distinto de la enfermedad de Graves, porque acá no hay anticuerpos. Y como no hay anticuerpos, no hay exoftalmos, y como no hay anticuerpos, no hay dermopatía pretibial. ¿Tá? Entonces esto es distinto, esto porque puede parecerse, pero no es lo mismo clínicamente. El síndrome de Plummer o bocio multinodular tóxico. El otro, el Graves, es el bocio difuso tóxico, y el Graves tiene autoanticuerpos contra el receptor TSH, estimulando la producción, estimulando también fibroblastos, estimulando también el desarrollo del tejido adiposo. Este no tiene nada de eso. ¿Sí? Bien. Acá tienen un bocio multinodular, este no es tóxico, este es una paciente eutiroideo, pero que consulta por diversos nódulos, y tienen nódulos todos con conservación de brillo coloideo, puede haber fibrosis perinódulos, ¿sí? Área de hemorragia, etcétera, complicación de los nódulos, ¿sí? Obviamente. Esto es patología benigna, fíjense que puede haber quistes muy grandes de coloide, otros más chiquititos, pero bueno, ningún signo de alarma. Obviamente estos pacientes pueden desarrollar cánceres, no por el bocio, sino porque lo puede hacer un paciente sin estos nódulos, y también lo pueden hacer estos pacientes con bocio. Y esos cánceres pueden estar disimulados entre tantos nódulos. Por lo tanto, cuando operan estos bocios multinodulares los cirujanos por una cuestión estética o de una glándula agrandada, el patólogo tiene que revisar que no haya un cáncer, no porque tenga el riesgo aumentado de cáncer, simplemente porque puede haber cáncer acá también, como en una glándula, digamos, no tipo bocio. Bien. Entramos ahora al tema entonces de neoplasias tiroides. En común las neoplasias tiroides, hasta ahora estuvimos hablando de agrandamientos difusos y estuvimos hablando de bocios difusos, bocios multinodulares, y ahora vamos a hablar de nódulos solitarios, un nódulo. Hago un paréntesis. Estos nódulos solitarios pueden aparecer sobre un bocio también, pero uno lo tiene que interpretar como independientemente del bocio, ¿sí? Los nódulos solitarios, que tienen entre el 1 y el 10% de la población, esto aumenta en las zonas de bocio endémico, por una cuestión de estimulación y hiperestimulación de la glándula. Las mujeres tienen más nódulos solitarios que los hombres, 4:1, y menos del 1% de estos nódulos solitarios son malignos, ¿sí? La mayor parte, por lejos, son indolentes, tienen sobrevida a 20 años de 90%, pero bueno, el riesgo de tener malignidad en estos nódulos solitarios se ve aumentado con que cuando hay nódulos múltiples es más raro que sea maligno. Si un nódulo solitario es más probable que uno de esos nódulos sea cáncer, aunque sea raro. En personas jóvenes es más frecuente que sea cáncer, menores de 40 años.
Los hombres no suelen tener nódulos benignos, con lo cual con un nódulo solitario en un hombre, las chances de que sea maligno son un poco mayores que si es una mujer. Si hay antecedentes de radioterapia en cabeza y cuello, eso es un factor de riesgo y lo vamos a ver en patología o carcinoma papilar de tiroides y carcinoma anaplásico de tiroides asociados a antecedentes de radioterapia o accidentes de tipo de radiación. Y lo que llamamos también nódulos fríos. Si ese nódulo solitario es frío, o sea que no capta el yodo radioactivo, como mencionamos antes, bueno, hay mayor riesgo que sea cáncer. No es sinónimo de cáncer, ya insisto. Pero bueno, los cánceres suelen ser nódulos fríos, no suelen ser hipercaptables. Bien. Y dentro de los benignos, lo más frecuente, por lejos, es este adenoma folicular. Dijimos entonces nódulos solitarios, en este caso bien definidos, y bien definidos habitualmente tienen una cápsula fibrosa. Son derivados del epitelio folicular y suelen ser no funcionantes, o sea que no tienen hipertiroidismo. Consultan por el nódulo solitario. Dentro de esto existen obviamente algunos que son tóxicos, y dentro de estos 50% de los tóxicos tienen mutaciones somáticas con ganancia de la función de los componentes de la vía de transmisión de señales del receptor de TSH, o sea que está recapitulando lo que normalmente hace la tiroides normal, y produce una proliferación autónoma. Esto en el carcinoma folicular, que sería el equivalente de esto, pero maligno, no se ve habitualmente. Pero lo más frecuentes son los adenomas no funcionales. De los adenomas no funcionales, que son más frecuentes, se han reconocido mutaciones en el 20%, y son mutaciones del RAS o de la subunidad fosfatinil-inositol 3 quinasa, o sea, la PIK3CA. Estos sí se pueden ver también en carcinoma folicular, que sería equivalente maligno de esta patología. Hay dos elementos que caracterizan al carcinoma folicular, y que uno no ve en el adenoma folicular, que son el carcinoma folicular tiene invasión de la cápsula y puede tener invasión vascular. Dicho esto, entonces, hay un elemento que es categórico dentro de la patología endocrina en general, y lo aplicamos también en patología tiroidea, y es que en general la diferencia entre adenomas y carcinomas no pasan tanto por la histología. Pasan más por el comportamiento de nódulos que son bien circunscriptos. Cuando tiene una cápsula, los carcinomas foliculares infiltran esa cápsula, o infiltran vasos que están en la periferia a nivel de esa cápsula. Los adenomas foliculares se diagnostican por descarte, no tienen invasión capsular, no tienen invasión vascular. Esto nos lleva a la situación de que uno tiene que estudiar muy bien la cápsula de estos adenomas foliculares, porque ahí es donde surge el diagnóstico de carcinoma folicular. Bien. Entonces tienen estos nódulos con esta cápsula periférica, el resto de la tiroides remanente, en general son lobectomías, o sea, es uno de los dos lóbulos tiroides, o de los tres lóbulos, si quieren tomar el istmo como un lóbulo más. Y hay que tener cuidado cuando uno tiene estas cápsulas gruesas, como se ve acá, a ver si eso está grueso por alguna invasión de la cápsula, como hemos mencionado antes. Puede haber degeneración quística del nódulo, etc. Pero son nódulos solitarios. Por lo demás son folículos que tienen poco coloide muchas veces, a veces hacen este aspecto de microfolículos, con un aspecto de tipo que remedia lo que es la tiroides fetal o embrionaria. Fíjense que hay vasos en la periferia, pero no hay eventos de invasión vascular, tampoco hay invasión capsular, que esta es cápsula fibrosa. Acá lo que sí hay compresión de tejido tiroideo perinódulo, pero no es invasión capsular. Eso el patólogo está entrenado para distinguir lo que es la verdadera invasión capsular de lo que es invasión de otro tipo. Fíjense este caso, acá es un caso que tiene invasión capsular, y de hecho en este caso ven que los núcleos son distintos. Esto es un carcinoma papilar que simula un adenoma folicular, pero es un carcinoma papilar formando folículos. Listo, todo lo que voy a mencionar después lo vamos a ver en mayor detalle. Cáncer de tiroides, ya para ir redondeando tema de patología endocrina tiroidea. Dentro de los tumores malignos, es el 1% de los tumores malignos, tomados en general, los tumores malignos, o sea, en todas las edades, todos los sexos, desde niños hasta adultos ancianos. Pero bueno, esto se va restringiendo, es una patología de adultos, fundamentalmente de mujeres, y si ahora tomamos las mujeres jóvenes, el cáncer más frecuente en las mujeres jóvenes es el carcinoma de tiroides, a la cabeza el papilar dentro de los carcinomas de tiroides.
Claro, es un cáncer que no mata habitualmente. La mayor parte de las veces es un cáncer inocuo, con lo cual algunos patólogos que han sido entrevistados en medios masivos de difusión por carcinomas que ha padecido gente, digamos, de perfil público o gobernantes de países importantes, han opinado en su momento, por ejemplo, que si tuvieran que elegir un cáncer para padecer, el carcinoma papilar de tiroides sería un cáncer como para elegir, porque nadie, muy raro la muerte por carcinoma papilar de tiroides o por carcinoma de tiroides en general, aunque vamos a ver que entonces cobran valor los carcinomas de tiroides agresivos, que lo vamos a ver en unos minutos. En general, el cáncer de tiroides tiene factores ambientales y mutaciones drivers. Dentro de los factores ambientales, dos clásicos. El déficit de yodo, como dijimos, predispone básicamente al bocio endémico, pero también predispone al desarrollo del carcinoma de tiroides. Y la otra es la radiación ionizante, sea por radiación en el cuello, porque haya tenido otro cáncer, por ejemplo, un cáncer de laringe o cáncer de lengua, lo que fuera, que son cánceres que son radiosensibles, con los cuales se los irradia, o aquellos miembros de la población que de chicos han padecido exposición a accidentes radiantes. Léase bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, accidentes radiantes, por ejemplo, en Chernobyl en el año 1986, o más recientemente, por ejemplo, accidente con usinas de tipo con radiación, como ocurrió en Fukushima, en Japón, con el tema del tsunami barra sismo hace ya unos años. ¿Sí? Y el tema de mutaciones drivers que recién mencioné. Con respecto entonces a radiación, cuando tenemos un accidente radiante, el 25% de los expuestos desarrollan nódulos. De estos, el 25 al 40% desarrollan carcinoma, y ese cáncer en un 40% está fuera de estos nódulos. Entonces aparecen los nódulos y el cáncer aparte. Si la dosis es arriba de los 2000 centigrados, se producen carcinomas anaplásicos, que son agresivos, que son de riesgo y poco diferenciados. Si la dosis es menor a 2000 centigrados, son carcinomas diferenciados, la mayor parte de ellos carcinomas papilar de tiroides. Esto es un estudio estadístico de 84 pacientes, donde la latencia es de breve, de 4 años promedio, y son pacientes pediátricos, entre 5 y 14 años, donde aumentó la incidencia de carcinoma papilar de tiroides de 0,4 casos por millón de habitantes por año a 24 casos por millón de habitantes por año, que es un aumento infernal. Y la inmensa mayoría de estos cánceres fueron carcinomas papilares, 99% de los casos. Acá tiene un carcinoma papilar un niño. Los niños, obviamente, el tiempo de la dieta y demás no existe, o sea, a esa edad, básicamente lo que se busca es si hubo un episodio de radiación, a veces son radiaciones por algún otro cáncer que tuvo, hoy día es raro irradiar, pero bueno, es mucho más seleccionado la radioterapia, sobre todo a nivel pediátrico, pero bueno, patología a nivel de cabeza y cuello, retinoblastoma, rhabdomyosarcomas, etcétera, puede haber algún tipo de terapia dependiendo de la situación y demás, quirúrgica o no de los casos, puede haber asociación con radiación en cabeza y cuello y el desarrollo de carcinoma papilar a nivel pediátrico. Los tipos histológicos básicamente son 4. 3 son derivados de las células foliculares. El más frecuente, el carcinoma papilar, 85%. Carcinoma folicular, que lo podemos poner como un adenoma folicular que invade cápsula o vasos. Esto sería entonces un carcinoma folicular, que es raro, 5 al 15%. Y los carcinomas anaplásicos, que son los indiferenciados, que son menos del 5%. Todos estos derivados de las células foliculares producen en mayor o menor medida tiroglobulina, con lo cual se los puede inmunomarcar con tiroglobulina. Marcan básicamente con un marcador que es un factor de transcripción tiroidea 1, el TTF1. Ustedes lo han estudiado, el TTF1, como marcador que además también se expresa en adenocarcinoma del pulmón. Habiendo visto el video donde se muestra el origen de la tiroides a nivel del brote del divertículo ciego a nivel de base de lengua, y el origen de la tráquea también como un derivado del intestino anterior, entendemos que tienen cierta relación en cuanto al origen, y por eso, más que TTF1, o sea, más que llamarlo factor de transcripción tiroidea, por ahí sería más correcto llamarlo como un factor de derivación glandular del intestino anterior, aunque solamente el adenocarcinoma de pulmón y la tiroides son los que básicamente van con TTF1.
La citoqueratina 19 marca muy bien las células foliculares, pero no es específica. El páncreas también marca con citoqueratina 19 y hay otros. En cambio, tenemos el otro cáncer agresivo fuera del anaplásico, que es un carcinoma derivado de las células C, productora de calcitonina, o células parafoliculares, que es el carcinoma medular. Es un 5% de los carcinomas de tiroides. Estos marcan distinto, marcan básicamente con marcadores neuroendocrinos, o sea, cromogranina, sinaptofisina, puede marcarse CD56 también, pero en el caso específico de los carcinomas neuroendocrinos de la tiroides, que sería el carcinoma medular, además marcan calcitonina, porque es lo que produce. Las mutaciones drivers están en relación al tipo histológico, entonces los carcinomas papilares tienen mutaciones de las vías de las MAP quinasas. Los carcinomas foliculares hay dos vías básicamente, algunos los mencionamos en relación a los adenomas foliculares no funcionantes, como es la vía del PIK3CA, con pérdida de la función del gen supresor de tumores PITEN, o sea, esta vía del PIK3CA tiene que ver con el PITEN. Y la otra vía es por vía del PAX8, donde hay una fusión, una translocación del 2,3 con el brazo corto 13P25, y se fusiona el PAX8 con el gen receptor activado del peroxisoma. Bastante complejo el tema, pero esto es un gen homeobox de la tiroides, el PAX8. Todo esto va a codificar un receptor hormonal nuclear implicado en la diferenciación celular. De todas maneras, bueno, todo esto es para explicar uno de los cánceres menos frecuentes hoy de la tiroides, que es el carcinoma folicular. El más frecuente es el papiloma, ¿sí? Los carcinomas anaplásicos se los considera que vienen por vía de las MAP quinasas como el RAS o por el PIK3CA, además de mutaciones en el P53 o en la beta-catenina, son raros también. Y la otra vía importante a reconocer en tiroides es el de los carcinomas medulares. Acá hay dos vías básicamente, o básicamente una, en realidad es una asociada en las formas familiares de neoplasias endócrinas múltiples de tipo 2, y se asocian a mutaciones activadoras de la línea germinal del protooncogen RET, y hay un 50% de casos esporádicos también, con mutaciones en el gen RET. Bueno, este es el dibujo del Robin, se los pongo acá, lo tienen en el libro, están básicamente explicados todos los carcinomas, carcinoma folicular, con asociación con el PIK3 y el PITEN, carcinomas papilares con la vía de las MAP quinasas, acá tiene el RAS, después pasando al RAF, todo esto, MEC, todo esto es vía MAP quinasas, ¿sí? Por algún lugar debiera estar el carcinoma medular, que no lo llego a ver por acá, o no está incluido, no, acá está folicular y papilar básicamente. El anaplásico lo tienen acá, también con el PDTC, a este nivel. Y bueno, nada, el medular entra por otra vía porque es otra célula aparte. Bien. Bueno, básicamente, ¿cómo se estudia un cáncer entonces? El método es este, la punción aguja fina, punción aspirativa aguja fina de la tiroides, que se hace con guía ecográfica. Esto es lo clásico. Ustedes pueden ver acá voy a mover acá la filmación para que puedan ver un poco ahí. La guía con el transductor, que se coloca en general en el mismo eje en el cual coloca uno la jeringa. Esto se puede hacer a mano, así como lo hacen de manera simple en nuestro hospital, o también se puede hacer también con una guía para la jeringa, de manera que es más fácil de maniobrar. Es un dispositivo que se conoce como Cameco, donde va colocada la jeringa, y uno puede con una misma mano empujar y aspirar al mismo tiempo para producir la aspiración de células. Y obviamente hay que evitar estructuras vasculares, porque si esto se llena de sangre, las células no las vamos a encontrar nunca más. Y están bien conocidas las disposiciones de las células, por ejemplo, en el carcinoma papilar van a ver en los extendidos citológicos estas instituciones en el núcleo, que dan un aspecto ópticamente vacío a los núcleos, o pueden ver estos surcos, que no sé si se ven acá en la foto, pero creo que acá se insinúa un surco o cueva o groove, como dice en inglés, a nivel del núcleo, que no es más que lo mismo, o sea, este surco después se edematiza y produce una burbuja dentro del núcleo, como se ve acá y acá también, propio del carcinoma papilar. El carcinoma medular no tiene ninguna de estas alteraciones, pero sí tiene este amoldamiento de los núcleos, de un núcleo al núcleo que está al lado. Fíjense, este núcleo sigue la forma del núcleo que está al lado, casi sin interposición de citoplasma, esto es propio de los carcinomas neuroendocrinos en general.
nuclear molding, o amoldamiento nuclear del carcinoma medular. Carcinoma anaplásico tiene células anaplásicas, eso se puede ver en un extendido citológico también. Fíjense, con núcleos muy grandes, pleomórficos, que alternan con otros muy pequeños, mitosis atípicas, como se ve acá, con cromatina prácticamente no puede ver mitosis explosivas y demás. Lo que es, una de las limitaciones de la citología en la tiroides es distinguir un adenoma folicular de un carcinoma folicular, por eso hablamos de proliferación folicular. ¿Por qué no se puede? Porque lo que define un carcinoma folicular con un adenoma folicular es la invasión capsular o la invasión vascular, y eso no se puede ver en un extendido citológico, o sea, hay que ver un corte histológico. Pero bueno, ¿para qué punzamos la tiroides? Básicamente para ahorrar cirugías. Cuando uno ve que hay una lesión benigna, ¿sí?, o un bocio multinodular, y uno ve que no hay ni núcleo de estas características, ni núcleo de estas características como el anaplásico, ni nuclear molding, y uno ve que hay un buen contenido de coloide y que esto está en el contexto de un bocio multinodular, entonces no es un adenoma folicular ni es un carcinoma folicular, uno puede controlar a ese paciente y no operarlo. ¿Por qué tratamos de evitar la cirugía? Porque la cirugía no es fácil, porque hay riesgos, hipotiroidismo postquirúrgico, hipoparatiroidismo, perdón, y el hipotiroidismo también, pero el hipotiroidismo no es grave, ya lo mencionamos, el hipoparatiroidismo sí es grave, es poco manejable, entonces se trata de ahorrar cirugía cuando no se requiere. Entonces, carcinoma papilar, primer cáncer y más frecuente de diferenciación folicular, es el más frecuente de todos, entre los 25 y 50 años, son la mayoría de los cánceres de tiroides en pacientes con radiación, incidencia de aumento por mejor detección por imágenes sin punciones, se han mejorado las imágenes, con lo cual hoy día vemos nódulos mucho más pequeños. Pueden ser infiltrativos los carcinomas papilares, o también pueden tener una cápsula como los carcinomas foliculares y los adenomas foliculares. Cuando tienen una cápsula o cuando son pequeños son de muy buen pronóstico. Los microcarcinomas suelen ser hallazgos quirúrgicos en el contexto de un bocio que operan o de un adenoma folicular o lo que fuera, y aparece un nodulito chiquito que es un carcinoma papilar y el pronóstico es excelente también. El carcinoma papilar se define por características de los núcleos, no de las papilas. Y las características de los núcleos son las que mencionamos en la citología, núcleos ópticamente vacíos que recuerdan a un personaje histórico de historietas de Estados Unidos, que es la huerfanita Annie, los ojos de la huerfanita Annie. Fíjense que todos los personajes en este dibujo animado tenían los ojos vacíos, como los núcleos del carcinoma papilar. La otra cosa que uno puede ver es el elemento previo a esta vacuola intranuclear, que es el surco groove o surco nuclear o cueva nuclear, que remeda lo que uno ve en un el núcleo con el surco, remeda el grano de café, ¿sí? El grano de café tiene este remedo a lo que uno ve en el microscopio con los núcleos del carcinoma papilar y los grupos, ¿sí? Obviamente pueden tener papilas y pueden tener calcificaciones concéntricas que se conocen como cuerpos de Samoma. No son las únicas papilas en el organismo que terminan en cuerpo de Samoma. Esto también se describe en el carcinoma seroso papilar de ovario, posibilidades de que desarrollen cuerpos de Samoma como forma de calcificaciones, que se pueden ver en los ecógrafos de mayor definición y que puede ser un elemento de alarma cuando uno ve una ecografía. Bien, imágenes macroscópicas tienen formas infiltrativas de carcinoma papilar, formas delimitadas de carcinoma papilar. Acá tiene un corte histológico por un corte que se hizo para una congelación, el corte en fresco sin fijación. De hecho, es este mismo nódulo cortado al medio, ahí lo tienen. Y una de las cosas que tenemos que evaluar es si esto está limitado a la glándula o si se extiende fuera de la glándula. En este caso está en el borde de la glándula, pero no está infiltrando estructuras adyacentes. Lo mismo acá tienen una tiroidectomía total con este nódulo acá que fue seccionado por el cirujano. Y fíjense que alcanza hasta este borde, pero no hay músculo adherido acá, músculo pretraqueal o músculo para laringios, con lo cual no obligó a ningún tipo de resección. O sea que la extensión fuera de la tiroides, el cirujano ya la detecta en el momento de resecar la glándula, ¿sí? Un error muy frecuente es hablar de un cáncer de tiroides que invade la cápsula de la tiroides. ¿Por qué un error? Porque la tiroides no tiene cápsula. No existe la invasión capsular de la tiroides. Lo que sí existe es un cáncer que invada la cápsula del cáncer, ¿sí? o del tumor, ¿sí? Como ocurre en el carcinoma folicular o como puede ocurrir en estas formas delimitadas de carcinoma papilar. Eso es distinto. Pero la tiroides es un órgano sin cápsula. Lo que tiene es extensión extratiroidea y eso da mayor agresividad y peor pronóstico.
Acá tienen entonces un ejemplo histológico, fíjense las papilas, no siempre dibujan papilas, pueden tener un patrón folicular, como mostré en ese primer caso que había invasión de la cápsula, fíjense, de la cápsula del tumor, fíjense acá tienen las papilas con producción de cuerpo de Samoma, como tienen acá, y si van a los núcleos de la papila, son estos núcleos que tienen o surcos intranucleares, como se da aquí, o son ópticamente vacíos, recordar la huerfanita Annie o los Orphan Annie Eyes, ese es el término que se utiliza en inglés. Subir mi imagen acá para no molestar en el medio. Otro carcinoma papilar, pero en este caso no hay papilas. Fíjense, 0 papilas. ¿Y cómo lo definimos como carcinoma papilar? Por los núcleos. Fíjense los núcleos ópticamente vacíos de nuevo. Todo esto es núcleos ópticamente vacíos que pareciera ser un patrón folicular. Uno dice, bueno, adenoma folicular. No, pero tiene núcleos de carcinoma papilar, por lo tanto es un carcinoma papilar. Y esto hasta podría estar encapsulado y podría simular un carcinoma folicular. Por eso el carcinoma folicular exige que no tenga estos núcleos. Si tiene estos núcleos es un carcinoma papilar. La descripción de estos núcleos no es tan antigua, bueno, ya hace unos cuantos años que se describió, pero muchos de estos carcinomas con estos núcleos y con este patrón folicular antiguamente caían en el grupo de carcinomas foliculares. Hoy sabemos que son carcinomas papilares. Y la diferencia es que tienen distintas vías de diseminación. Los carcinomas papilares se diseminan básicamente por vía linfática, mientras que los carcinomas foliculares se diseminan por vía hemática, dando metástasis en distintos sitios. Hay variantes más, muchas variantes de carcinoma papilar. Yo voy a mencionar nada más algunas de las que tienen, o las que se dice que tienen un nivel de agresividad un poco mayor. Fíjense, este es un carcinoma papilar donde las células son 2 veces más altas que anchas, y esto se lo conoce como variedad de células altas. Carcinoma papilar de células altas. En realidad, el tipo histológico se plantea que no tiene mayor agresividad. Lo que sí, estos tumores, para cuando consultan, suelen ser grandes. Entonces son agresivos por el tamaño, por el estadio, en el momento del diagnóstico, y no tanto por el tipo histológico. Otra variedad, fíjense que en este caso los folículos y papilas están constituidas por un epitelio que está pseudoestratificado, fíjense, núcleos pseudoestratificados, casi remedando lo que es el epitelio respiratorio. A este se lo conoce como variante de células columnares. No hay que confundir variante de células altas de células columnares. Hay quienes dicen que esta forma de células columnares sí tiene un mayor riesgo o mayor agresividad que la variante de células altas. Esto es discutido. Para mí, la variante de células altas es una variante nada más. La variante de células columnares sí tiene mayor agresividad, aunque muchos de estos casos también son muy grandes al momento del diagnóstico, y la agresividad estaría dada por el tamaño y no por el tipo histológico. Hay variantes de células oncocíticas, o sea, variantes que tienen los núcleos de un carcinoma papilar y el citoplasma tipo Hartle, o tipo ascanacio, tipo célula oncocítica, lleno de gránulos acidófilos. Ven el citoplasma muy extenso y de color acidófilo que parece casi escamoso. Acá, bueno, esto es una variante oncocítica de carcinoma papilar. Y acá tienen la forma esclerosante. Hay una forma difusa esclerosante que obviamente se parece o simula una enfermedad o una tiroides de Riedel, pero en este caso hay un cáncer metido. Fíjense, esto que tienen acá es músculo esquelético. Esto también, la variedad difusa esclerosante se extiende frecuentemente fuera de la tiroides y por esto le da mayor agresividad. 4 subtipos de carcinoma papilar de tiroides que se plantean mayor agresividad. Si van a todos los subtipos, hay como 16 subtipos descritos, entre variantes folicular, folicular encapsulada, etc. Yo voy a mencionar estos como los que por ahí hay que tener un poco más de cuidado, dentro de un cáncer que en general no es agresivo. Como dijimos, la mortalidad del cáncer de tiroides es baja y del carcinoma papilar es especialmente baja. ¿Sí? Dijimos que se diseminan por vía linfática los carcinomas papilares. Estos cánceres pueden dar metástasis en ganglios por esta diseminación linfática, pero no modifican el pronóstico. Es uno de los pocos cánceres donde la metástasis ganglionar no modifica el pronóstico. Sigue siendo un cáncer de buen pronóstico aunque tenga metástasis ganglionares. Distinto totalmente, por ejemplo, de un carcinoma de mama, donde la metástasis ganglionar modifica el pronóstico del paciente. En un cáncer de colon, cuando ustedes tienen metástasis en ganglios, mencionamos la clasificación de Dukes, el TNM, etc., modifica el pronóstico. En este caso, los ganglios positivos en el carcinoma papilar no modifican el pronóstico. La sobrevida de 10 años es excelente, es mayor al 95%, pero hay efectos adversos, factores adversos dentro del carcinoma papilar, algunos tipos histológicos que ya mencioné recién, pero fuera de esto tenemos la edad. Cuando son pacientes mayores de 40 años es más agresivo. Cuando hay extensión extratiroidea, no hablar de extensión invasión capsular, sí, porque no hay cápsula, es extensión extratiroidea, eso
produce un peor pronóstico, y la presencia de metástasis a distancia, no en ganglios, sino metástasis a distancia, también empeora el pronóstico. Segundo cáncer, carcinoma folicular, ya estuvimos hablando del carcinoma folicular, también es más frecuente en mujeres, sea entre 40 y 60 años de edad, mayor prevalencia en áreas con déficit de yodo, son similares a un adenoma folicular, pero con invasión capsular y o invasión vascular, y sin rasgos nucleares de carcinoma papilar, porque si no es un carcinoma papilar variante folicular. No es fácil evaluar la invasión de la cápsula, en los casos donde hay cápsula, como en estos, el carcinoma folicular. Si la cápsula está invadida parcialmente y no la supera, todavía no se lo puede determinar como carcinoma folicular, y entonces vienen las lesiones limítrofes entre adenoma folicular y carcinoma folicular. Algunas tienen crecimiento tipo yunque externo y eso ya es considerado como invasión capsular. Son distintas disquisiciones. Ojo, porque la punción con aguja fina de estos nódulos prequirúrgicos puede dejar implante de células en la cápsula y eso no es una verdadera invasión capsular, es simplemente el trayecto de la punción. Entonces, cuando uno ve lesiones de este tipo, uno plantea si esto todavía no es invasión capsular, y uno suele tener una conducta, digamos, no suele ser agresivo en el tratamiento después de que lo operan y encuentran esto. Lo mismo con el tema de la invasión vascular, también tiene toda una serie de dificultades técnicas histológicas para plantearlo. Tienen que ser vasos en la cápsula y no dentro de la lesión. Si son, digamos, nódulos tipo así, células irregulares, dentro de la cápsula no se lo considera, tienen que ser nódulos en contacto, si uno ve el vaso aferente mejor. Pero a veces están superpuestos el concepto de invasión capsular, en este caso, con invasión vascular en la cápsula. Como sea, las imágenes son altamente parecidas desde el aspecto macroscópico con lo que mencionamos en adenoma folicular. Pero fíjense, ¿qué diferencia hay? Este caso es muy difícil porque uno lo mira y uno va a tener que estudiar después esta cápsula en la histología a ver si hay algunos de los elementos que mencionamos recién. Pero si uno va, en este caso uno ya ve que hay una infiltración macroscópica de la cápsula. Tiene toda una cápsula que en este caso se ve borrada y con esta extensión al tejido tiroideo de la lesión que está por dentro de la cápsula. Lo mismo acá, lo mismo en este sector. Estos son ejemplos macroscópicos de invasión capsular. Y abajo lo que traté de ilustrar es invasión vascular, como tienen acá, o invasión de la cápsula con extensión de las células en la cápsula fibrosa. Carcinoma folicular, entonces, a diferencia del carcinoma papilar, tiene diseminación hematógena, no linfática, o sea, por vasos sanguíneos, con lo cual va a vísceras, directamente va a hueso, pulmón e hígado, no a ganglios. Y la sobrevida es, cuando hay mínima invasión, es excelente, mayor al 90%. Piensen que es un cáncer raro sí estamos hablando menos del 5% hoy día. Encontrar con uno de estos cánceres que sea invasivo y con metástasis al momento del diagnóstico es raro, pero cuando aparecen ahí sí la sobrevida es del 50%. Pero es una situación. El carcinoma anaplásico es un carcinoma que ya histológicamente es agresivo, es un carcinoma indiferenciado, se ve en pacientes añosos, más de 65 años, la mortalidad en este caso es cercana al 100%, pero es un cáncer raro, como dije. Puede estar asociado a un carcinoma de tiroides bien diferenciado previo, o puede ocurrir de manera simultánea a un carcinoma bien diferenciado, y en este caso la anaplasia está dada por las células pleomórficas, células grandes, células pequeñas, células fusiformes. Hay grandes masas de crecimiento rápido, y este rápido crecimiento hace que en el momento del diagnóstico, habitualmente ya el cáncer esté extendido a estructuras cervicales, ¿sí? Los casos que yo he visto, en el momento de la cirugía se encuentran con una carcinoma que ya está invadiendo músculo, está invadiendo el hueso hioides o el cartílago tiroides, invasión de la tráquea, elementos ya que complican y tremendamente la cirugía, ¿sí? Fíjense, este es un caso que yo vi hace unos años, donde esto que se ve acá es parte del hueso hioides atravesado por la lesión, que obviamente fue sacado esto sin un criterio oncológico, porque el cáncer seguía más allá de donde se obtuvo la muestra. Acá tienen otros cánceres en la tiroides, pero que demostraron en la histología como anaplásicos, y estos con grandes sectores de necrosis, como ven acá, o este que tiene un aspecto de sarcoma, porque de hecho la histología era fusocelular. Acá tienen tiroides remanente con un quiste coloide. Y la histología, nada de lo que vimos antes. Acá van a ver células pleomórficas, muy parecido a la función aguja fina que vimos antes, remanente de tiroides que a veces ni existe,
En este caso se ven restos coloides ahí, con algo de epitelio folicular, pero la histología de esto es horrible, con células con nucleolos prominentes, células pleomórficas, fíjense acá tiene un núcleo enorme, que alternan con otros mucho más pequeños, puede haber áreas fusocelulares, extensión frecuente a los tejidos blandos peritiroides, y músculo esquelético y demás estructuras nobles, tráquea, etc. Tercer cáncer era ese. El cuarto y último cáncer, el carcinoma medular. Ahora cambiamos de grupo, ya no son derivados de células foliculares, todos los que vimos antes marcaban positivo con citocreatina 19 en parte, con TTF1, con tiroglobulina. Obviamente el carcinoma anaplásico, por ser poco diferenciado, poca tiroglobulina produce, así que no van a haber positividad para tiroglobulina. El carcinoma medular es derivado de células parafoliculares o células C, por lo tanto es un carcinoma de tipo neuroendocrino, está derivado de células parafoliculares como mencionamos y es productor de calcitonina. También producen serotonina, como la mayor parte de los tumores neuroendocrinos, puede producir ACTH, puede producir péptido vasoactivo intestinal, cuando producen BIP puede producir diarrea, pero es raro esto en este tipo de carcinoma neuroendocrino, más frecuente en otros carcinomas neuroendocrinos fuera de la tiroides, hablamos de a nivel del tracto digestivo o páncreas. La mayor parte de estos carcinomas son esporádicos, 70%, pero el dato es este, un 30% se ven asociados a uno de los 3 variantes de neoplasias, de síntomas de neoplasias endócrinas múltiples, que es el MEN de tipo 2. O también se puede ver en el contexto de carcinoma medular de tiroides familiar, ¿sí? Que tiene esta sigla. En ambos casos el protocongén es el RET. Y este también se puede ver en las formas esporádicas, nada más que en ese caso una mutaciones puntuales del paciente que padece el carcinoma y no la tiene la familia. Pero bueno, hay elementos que llevan a pensar que un caso en concreto es de un miembro de una familia de cáncer de tiroides, o de NEM, o si es de un caso esporádico. Y esto es el hecho de que sea solitario la glándula o que tenga múltiples nódulos de carcinoma medular o que sea bilateral. Cuando son bilaterales, son múltiples nódulos, uno piensa que el riesgo es mayor de que esto sea una forma familiar y entonces hay que salir a estudiar a los familiares. ¿Para qué le estudian? Para el gen RET, obviamente, a ver si hay mutaciones y demás, y poder establecer, y de hecho en esos casos familiares donde algunos miembros muestran el estudio del gen RET alterado, se plantea y se hace la tiroidectomía profiláctica, o sea, se saca la tiroides nada más que para que no desarrolle el carcinoma medular, antes de que lo tengan. Y tenemos experiencia en eso en el hospital, muchos casos de estos operados. Al momento de resecar la glándula sin nódulos, aparentemente sana, el estudio histológico muestra pequeños carcinomas medulares o hiperplasias de células C o pequeños tumorcilios, que se conocen en inglés como tumorlets, que son precursores del carcinoma medular. Y que esto se ve, esta secuencia de tumorlets a múltiples carcinomas en la glándula, se ve con frecuencia en carcinomas medulares familiares o asociados a NEM2. El tema de NEM2 lo vamos a ver en la clase que sigue, que es la de suprarrenal, ¿sí? Patología renal. Ahí tenemos que ver el tema de paragangliomas y feocromocitoma, asociación con neoplasia endocrina múltiple. Bien. El aspecto macroscópico, de nuevo, de un carcinoma con bordes infiltrativos, a veces son múltiples nódulos, como en este caso, a veces puede comprometer toda la glándula, o ser múltiples, como en este caso abajo a la derecha, tienen 2 nódulos pequeños, esta es una tiroidectomía profiláctica, y el caso de la izquierda tienen un gran nódulo de carcinoma medular, este ya era una cirugía por un nódulo, es un caso esporádico. Bien. Y acá tiene un ejemplo histológico. Una de las claves diagnósticas del carcinoma medular en tiroides es que asociado a las células tumorales hay depósitos de una sustancia hialina intersticial que colorea positivo con el rojo Congo y que da fenómenos de birrefringencia y dicroísmo cuando uno lo ilumina con luz polarizada a ese rojo Congo. O sea, hay sustancia amiloide. Entonces, carcinoma medular de tiroides, una clave diagnóstica es la presencia de sustancia amiloide relacionada a las células neoplásicas. Y las células neoplásicas pueden ser pequeñas, intermedias o grandes, como ocurre en la mayor parte de los carcinomas neuroendocrinos. Los núcleos tienen cromatina en grumos, o como se dice en sal y pimienta, salt, Pfeffer en alemán, salt and pepper, salt and pepper en inglés. Son todos términos que se han vuelto muy, muy comunes para describir los núcleos de los carcinomas neuroendocrinos en general y del carcinoma medular en particular.
Obviamente, si a esto le hacen un estudio de microscopía electrónica, que ya son muy raros de hacer, van a ver gránulos de secreción neuroendocrina que son electrón densos, son oscuros con el microscopio electrónico, y tienen gránulos de serotonina y gránulos de cromogranina, unos con doble contorno, otros con contorno único, pero no interesa el caso, simplemente para mencionar el denominador común de todos los carcinomas neuroendocrinos. El rol de la inmunohistoquímica obviamente permite confirmar el carcinoma medular marcándolo con cromogranina o con calcitonina. Este es un caso raro, pero lo muestro para hacer un poco el juego de las marcaciones. Fíjense, es un caso que tiene folículos con estas células neoplásicas que tienen estas vacuolas dentro de los núcleos. Ustedes ya a esta altura son capaces de diagnosticar que esto se ve en el carcinoma papilar. Pero después tenía estas células de un aspecto sólido, una distribución intersticial, y tenían la cromatina, como ven ahí, en tipo grano, ¿sí? O sea, como si fueran sales, granos de sal o de pimienta en el núcleo. Ya es el aspecto microscópico con hematoxina-eosina. Acá lo ven en mayor detalle los dos componentes, ¿sí? Sal y pimienta, núcleos huérfana-ani, ¿sí? Los dos en la misma lesión. Entonces este es un carcinoma medular y papilar. En el mismo están mezclados los dos componentes. Fíjense que esta es una inmunomarcación con citoqueratina 19 que marca muy bien el epitelio folicular y da positivo en el componente papilar. Y acá tienen la marcación con cromogranina marcando en el componente de tipo medular. ¿Sí? Entonces la combinación de los dos, carcinoma papilar y carcinoma medular. En este caso están mezclados los dos. Hay cánceres que tienen la combinación de las dos cosas en la misma célula. Núcleo papilar y en el citoplasma ven la marcación con cromogranina. ¿Sí? Esos son más difíciles porque los núcleos combinan rasgos de sal y pimienta con núcleos vacíos y son bastante difíciles de ver. Bien, y con esto terminamos entonces nuestra primera clase entonces de tiroides dentro del módulo de patología endocrina. Muchas gracias.